Bueno, entonces hoy vamos a hacer unos 3 o 4 problemas del capítulo 2 de vectores. Vamos a hacer en primer lugar el problema 2.2. Siempre vamos a empezar por lo más sencillo. Para resolver los problemas de vectores, generalmente se aplica la ley de los cosenos, la ley de los senos, teorema de Pitágoras y algunas ecuaciones matemáticas sencillas. También se tiene el método de composición y descomposición, o el método de las componentes, cuando se tienen varios vectores representados en un plano, sobre todo. ¿Ya? Entonces voy a leer el problema 2.2, que dice lo siguiente. Dice, el vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades. Entonces voy a representar con R el vector resultante de dos vectores tiene 10 unidades. Y hace un ángulo de 35 grados con uno de los vectores componentes, el cual tiene 12 unidades de longitud. Entonces vamos a representar con B sub 1 al primer vector que tiene 12 unidades. Punto seguido. Hallar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Entonces debemos encontrar la magnitud del segundo vector y el ángulo que forman los dos vectores. Para esto siempre conviene representarnos un eje de coordenadas X y Y para representar a los vectores. Entonces trazamos un eje de coordenadas X y Y. Y conviene siempre trazar uno de los vectores sobre el eje X o sobre el eje Y. En este caso nos dice que este ángulo es 35 grados. Entonces representamos el vector B sub 1 sobre el eje X. Entonces aquí tenemos el vector B sub 1. Ahora nos dice que este vector forma un ángulo de 35 grados con la resultante. Fíjense, el vector 1 tiene 12 unidades y la resultante 10, entonces es un poquito más pequeño. Entonces este es el vector resultante. Y este ángulo nos dice que es 35. Ahora, ustedes saben que esta resultante es la resultante del vector B1 y el vector B2. Entonces, ¿cómo encontramos el vector B1 o cómo sabemos dónde está trazado? Entonces, unimos los dos extremos de la resultante con B1 y trazo aquí una paralela. Ahí. Es decir, estoy formando yo el paralelogramo. Entonces ahora subo. Entonces el vector B sub 2 va a estar aquí. Entonces B1 y B2 nos da como resultado esa diagonal. Entonces ahora tenemos que calcular la magnitud del vector B2 y el ángulo, todo este ángulo, a ver si tengo un marcador, todo este ángulo que forma B1 y B2. A ese ángulo lo estoy llamando yo I. Bueno. Vectorialmente se cumple que la resultante es igual a B1 más B2. Si nosotros observamos los datos, conocemos el valor de R y conocemos el valor de B1. Entonces, si yo de aquí despejo B2, esta no es una ecuación algebraica, por si acaso, ¿no? Entonces, B2 va a ser igual a ¿qué? A R menos B1. Entonces, yo tengo aquí una diferencia de dos vectores, el vector resultante y el vector B sub 1. Si conozco yo la magnitud de R, la magnitud de B1 y el ángulo que forman estos dos vectores, entonces puedo aplicar la ley de los cosenos para la diferencia. R conocemos vale 10.
B sub 1 vale 12. Y el ángulo que forma R con B1 nos dice que es 35. ¿Ya? Voy a verificarlo, a ver si está correcto ese ángulo. 35. Entonces aplicamos la ley de los cosenos. Es decir, entonces voy a aplicar a esta diferencia. Entonces B2 va a ser igual a raíz cuadrada. Entonces aquí tengo R al cuadrado más B sub 1 al cuadrado menos. Entonces cuando es diferencia colocamos menos en la ley de los cosenos. El doble de R por B1 por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 35 grados, el ángulo que forma B1 con E. Sustituimos datos. Entonces vamos a tener que B2 va a ser igual raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 12 al cuadrado menos 2 por 10 por 12 por el coseno de 35 grados. Y de esa forma encontramos el valor de B sub 2. En este caso sale 6,88 unidades. Ahora, ya tenemos el vector B2 y tenemos el vector B1 y tenemos la resultante. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo que forman los dos vectores, nuevamente aplico la ley de los cosenos. Entonces, ¿qué voy a escribir ahora? Que la resultante al cuadrado es igual a B1 al cuadrado más B2 al cuadrado más ahora. Porque estoy encontrando la suma de los vectores B1 y B2. Más el doble de B sub 1 por B sub 2 por el coseno del ángulo θ que no conocemos. Reemplazamos valores. Tengo yo aquí 10 al cuadrado igual 12 al cuadrado más 6,88 al cuadrado, que es el vector que acabamos de encontrar, más 2 por 12 por 6,88, y en este caso la única incógnita es el ángulo θ. Entonces, ¿cuánto sale esto? ¿Dónde está mi máquina? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer directamente? Voy a decir, ¿ya? 10 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 6,88 al cuadrado. Eso lo voy a dividir entre 2 por 12 por 6,88 y de ahí directamente encuentro el ángulo θ. Entonces voy a hacer esa operación. 10 al cuadrado menos 144 menos 6,88 al cuadrado igual. Eso dividido 24 dividido 6,88. Lo apretamos Shift, coseno a la menos 1. Y eso sale un ángulo de 123,58. ¿Ya? Cuando nosotros calculamos un ángulo, este valor puede variar mucho de acuerdo a los decimales que tomemos. Si yo tomo 2 decimales, me puede salir 123. Si tomo 4 decimales, me puede salir 124. De eso no tienen por qué preocuparse, ¿ya? Siempre el cálculo del ángulo varía mucho el valor dependiendo del número de decimales que se tiene. En este caso, la respuesta es 123,59. Está correcto, ¿ya? ¿Alguna pregunta que quieran hacerlo de este problema? Caso contrario, voy a borrar y vamos a hacer otro. Pero voy a sacar una foto de algunos chicos que me piden que les envíe la foto del problema, así que voy a sacarle una fotito, ¿ya?
A ver. Entonces vamos a borrar. Vamos a hacer ese del hexágono. Es el 2,7. A ver si puedo dibujar mi hexágono. De 10 a 30. A ver si se ve. Ahora 35. Ahí. Estoy dibujando un hexágono. Vayan haciendo un hexágono. A ver si me sale bien. Oh, pésimo. A ver. Bueno, es un hexágono. No está tan bien hecho, pero ¿te parece? Silencia su micrófono, alguien está haciendo ruido.
Entonces, en este hexágono tenemos representados los problemas o los vectores. A ver, ¿qué nos dice el problema? 2,7. Dice, a partir del hexágono que se muestra en la figura, encontrar el módulo del vector resultante del conjunto de vectores que se muestran. Entonces tenemos aquí un vector A. Este es un vector A, este es otro vector A. Este es otro vector A. Este es otro vector que tiene una magnitud de 2A. El de arriba tiene una magnitud de 3A. Finalmente este tiene otra magnitud de A. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos vectores tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. En este caso, estos vectores están representados en un hexágono. ¿Ya? Un hexágono tiene ciertas características. Por ejemplo, este ángulo que forma uno de sus lados con la horizontal vale 60 grados. ¿Ya? 60 grados. Este también 60, 60, 60. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, también conviene trazarnos un eje de coordenadas X y agrupar los vectores. Desde aquí yo voy a trazar el eje de coordenadas. Aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y. Entonces yo agrupo los vectores de acuerdo a la figura y de acuerdo a lo que más me conviene. Pueden haber 2, 3 formas de agrupar los vectores, ¿ya? Fíjense, yo si sumo este vector A, ¿me están viendo? Más A, es decir, estoy sumando estos 3 vectores A. A más A más A, la resultante va a ser 2A. Fíjense, a ver. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando aquí el método del polígono. Entonces sumo A más A, 1, el extremo del último vector con el origen del primero, que en este caso es 2A. Entonces este ya está sumado, este está sumado y ese está sumado. El resultado de estos 3 vectores es 2A. ¿Y dónde lo voy a representar? Lo voy a representar aquí. ¿Ya? Entonces aproximadamente voy a utilizar la escala que he utilizado allá. Que no es necesario hacer en escala. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el método analítico. Entonces, para mí, este vector, ¿ya?, vale 2A. 2A. Ahora, fíjense, voy a sumar esto. Este vector no está sumado. Entonces, ahora 2A más 3A también va a ser A. Entonces, sumo este. Y sumo este, 2A más 3A va a ser A. ¿Y dónde lo voy a representar? Aquí, formando un ángulo de 60 grados. Entonces, esto es A. ¿Ya? Y este ángulo, yo sé que vale 60 grados. ¿Ya? Pero ahora me falta el último vector. Me falta este vector que no está sumado. Entonces, como este vector también forma un ángulo de 60 grados, lo sumo a continuación de este otro A. ¿Eh? Entonces lo sumo aquí. Este era el A, este es el otro A. Entonces ahora toda esta longitud va a ser igual a 2A. Y ahora, como tengo yo dos vectores 2A que forman un ángulo de 60 grados, puedo encontrar su resultante aplicando la ley de los cosenos. Esto es así.
Entonces, este es mi resultante. Este es mi resultante. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Con la ley de los cosenos directamente. ¿Ya? Entonces, la resultante va a ser igual a raíz cuadrada. Es el mercado de tapalperas. Raíz cuadrada. Entonces tengo 2a al cuadrado más 2a al cuadrado, que es la magnitud de este vector y de este otro, ¿vale? Más el doble producto del primero, 2a, por el segundo, 2a, y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, ¿vale? Ahora, el coseno de 60 grados es 0,5 o 1/2. Entonces, esto se cancela con este 2. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda 4a al cuadrado más 4a al cuadrado más, aquí también me va a quedar 2a por 2a, también 4a al cuadrado. Esto va a ser 4 más 4, 8 más 4, 12a al cuadrado. Pero ese 12 yo lo descompongo en 4 por 3. Entonces 4 por 3, 12 al cuadrado. Entonces ahora sale la raíz de 4, que va a ser 2. Y sale una a. Y me queda raíz de 3. ¿Ya? Entonces ese es el resultado, o esa es la resultante de sumar este conjunto de vectores. Vamos a sacar la fotito. Si hay alguna pregunta, me lo puede hacer con toda confianza. Ingeniero, disculpe, una preguntita. Sí, Víctor. ¿Puede explicar de nuevo ese paso donde sumó los vectores del módulo, o sea, del hexágono, pero en la parte del segundo vector, está A y A? Desde aquí. El primero hemos dicho sumo esto, ¿no ve? A más A me da 2A. A ver. Entonces, la suma de estos tres vectores que están aquí abajo es 2A. Eso lo he representado aquí. A ver. Luego sumo este vector 2A más este vector 3A. El resultado es esta A. ¿Ves? Pero me falta todavía esta A que ha quedado aquí, este lado. Entonces lo sumo, como forma también un ángulo de 60 grados, entonces lo he sumado aquí a continuación. De esa manera tengo un vector que está aquí en el eje X de 2A y otro vector que forma un ángulo de 60 también, que es igual a 2A. ¿Ya? Y de ahí he aplicado la ley de los cosenos. La magnitud de este vector 2A al cuadrado más la magnitud del otro vector 2A al cuadrado más el doble de 2A por 2A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que es 60 grados. No sé si era eso lo que quería que te aclare. Sí, está bien, Inge, gracias. Ah, ya. Muy bien. Entonces ahora vamos a borrar. Bueno, hay varios problemas sencillos en la primera parte que parecieran, digamos, difíciles, pero solamente es de reemplazar una fórmula. Eso no lo vamos a hacer. Voy a pasar a ver ahora
Vamos a pasar al 2.11 ya. El 2.11 dice lo siguiente. Un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo en aguas tranquilas atraviesa un río de 60 metros de ancho. Voy a ir haciendo el dibujo ya. Perdón. Me estoy trancando. Entonces trata de un río. A ver, aquí vamos a hacer el río. Esto nos dice que es 60 metros, es el ancho del río. Me dice que la velocidad del bote, entonces, voy a anotar aquí, un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo. 0,5 metros por segundo en aguas tranquilas. Significa que si no hubiera corriente del agua, sería por sitio un lago, entonces el bote va a avanzar con esta velocidad. Pero si hay una corriente, no va a avanzar con esa velocidad. Va a avanzar con una velocidad mayor todavía, ¿no ven? ¿Por qué? Porque la corriente del agua ayuda a la velocidad del bote. Bueno, voy a seguir leyendo todo el problema primero y después lo vamos a interpretar. Entonces dice, un bote impulsado para viajar con una velocidad de 0,5 metros por segundo en aguas tranquilas atraviesa un río de 60 metros de ancho. Punto seguido. El flujo del río tiene una velocidad de 0,3 metros por segundo. Entonces eso es la velocidad de la corriente del río, ¿ya? 0,3 metros por segundo. Inciso A. ¿A qué ángulo respecto a la dirección directamente transversal debe apuntar el bote? Nos están pidiendo un ángulo que ahorita lo vamos a representar. Y el inciso B. ¿Cuánto tarda el bote en atravesar el río? Entonces nos está pidiendo el tiempo, ¿ya? Que tarda en cruzar el bote, el río, ¿ya? Muy bien. Entonces el problema trata de lo siguiente. Que el bote quiere cruzar de este punto A a este punto B. ¿Ya? Entonces el bote quiere cruzar de A hacia el punto B. Les decía, si no hubiese corriente de agua, entonces el bote va a agarrar y va a ir en forma directa, ¿no? De A a B, con esta velocidad de 0,5 metros por segundo. Pero como hay una corriente, no ve hacia allá, entonces hay una corriente debido a la velocidad, bueno, hay una corriente del río con esta velocidad de 0,3 metros por segundo. Entonces, si digamos parte de este punto con esta velocidad de 0,5, el bote no va a llegar aquí, el bote va a llegar aquí más o menos. ¿Ya? Y si tiene por decir que el bote llegar aquí donde están pidiendo auxilio, el bote va a llegar aquí a este punto. ¿Por qué? Porque la corriente de agua se lo va a ir llevando más allá. Entonces, en ese caso, tiene que agarrar, vamos a trazar aquí una línea segmentada simplemente. Entonces, el bote tiene que dirigirse hacia arriba, contra la corriente. Hacia ahí tiene que dirigirse el bote. ¿Ya? De tal manera que la corriente lo va a ir empujando y llegue cabalito al punto B. Entonces, esta es la velocidad de la corriente y esto es la velocidad del bote. Y este es el ángulo tita que forma. Entonces, el bote tiene que partir con este ángulo respecto a esta línea que une A, B.
con ese ángulo, ¿para qué? Para que llegue cabal a este punto B. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo trazo ahora aquí este vector, viene a ser la velocidad resultante, fíjense. Entonces, este vector viene a ser la velocidad resultante. Entonces, la velocidad resultante del vector B sub B, en este caso que es la velocidad del bote, y del vector B sub C, que viene a ser la velocidad de la corriente. Bueno, el ángulo viene a ser, lo podemos calcular nosotros de una manera sencilla, aplicando como es aquí un triángulo rectángulo, el coseno del ángulo tita, no, mejor, el seno del ángulo tita, el seno del ángulo tita es igual a ¿qué? A cateto opuesto, en este caso B sub C, dividido la hipotenusa B sub B. Entonces el ángulo lo encontramos de esa forma muy sencilla. El seno del ángulo tita es igual al cateto opuesto BC dividido la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces ese ángulo lo vamos a calcular de la siguiente manera. La velocidad de la corriente es 0,3 y la velocidad del bote es 0,5. ¿Ve? Ambos están en metros por segundo, entonces se cancelan. ¿Ve? Metros por segundo, se cancela. Y de aquí encontramos el ángulo tita o la dirección con la que debe partir el bote. ¿Cuánto nos sale ese ángulo? 0.3 dividido 0.5. Seno a la menos 1, sí va a la menos 1. Ese ángulo sale 36,87. No sé cuánto, de ninguna manera le vamos a sacar tal como está el resultado. Bueno, aquí está redondeado a 37. Contra la corriente, dice. Luego, este ángulo 37 es contra la corriente, porque si sería hacia el lado derecho, sería en favor de la corriente, ¿no ves? Entonces, tiene que pelear contra la corriente para llegar al punto B. ¿Ya? Entonces, este ángulo en la respuesta está redondeado a 37. No importa, de lo menos. Muy bien. Ahora vamos a calcular el tiempo que tarda en ir del punto A al punto B. Y para eso tenemos que encontrar esta velocidad resultante. ¿A qué va a ser igual a esa velocidad resultante? Fíjense, tengo yo 3 vectores y tengo un triángulo rectángulo. Puedo aplicar ley de los cosenos, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. En este caso voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Fíjense. Esta es la hipotenusa. Entonces, B sub B al cuadrado. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus lados. Entonces voy a tener BC al cuadrado más la velocidad R, en este caso, fíjense en la velocidad resultante al cuadrado. ¿Ya? Entonces la velocidad del bote, en este caso al cuadrado, que es la hipotenusa, será igual al cuadrado de este lado, que es la velocidad de la corriente, más el cuadrado de este lado, que es la velocidad resultante. Entonces, de aquí yo despejo la velocidad resultante, que va a ser igual a raíz cuadrada de la velocidad del bote al cuadrado, menos la velocidad de la corriente al cuadrado. ¿Ve? Y esto va a ser igual. Otra raíz. La velocidad del bote es 0,5 al cuadrado. Entonces tenemos aquí, y me voy a venir. 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado. Entonces la velocidad resultante va a ser igual, a ver, 0,5 al cuadrado menos 0,3 al cuadrado, eso es 0,16, la raíz 0,4.
Piensen que la velocidad resultante es mayor que la velocidad del bote en aguas tranquilas. ¿Por qué? Porque la velocidad de la corriente contribuye a que aumente este valor. Entonces, la velocidad resultante es 0,4 metros por segundo. Entonces, ahora aplicamos una ecuación sencilla de cinemática, ¿ya? De movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad resultante debe ser igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, de aquí el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad resultante. La distancia me dice 60 metros. La velocidad resultante es 0,4 metros sobre segundo. Metro con metro se va. Y esto me da un valor de 60 entre 0,4. 120. 150. 150 segundos. Entonces, el tiempo que va a tardar en cruzar los 60 metros son 150 segundos, ¿ya? Se puede llevar a minutos, pero la respuesta, a ver, ¿dónde está? 150 segundos. Correcto. ¿Alguna pregunta que quieren hacerlo? Yo voy a sacar una fotito y finalmente vamos a hacer un problema más. Las fotos también les voy a mandar al grupo. Me han pedido sus compañeros que les mande al que le sirve, al que no le sirve. Que a veces yo tengo reflejo aquí en la pizarrita, porque justo mi ventana está al frente. Pongo cortina, pero igualito. Entonces a veces no se ve, dice los números. Entonces para acompañar eso yo les voy a mandar siempre la foto del problema, ¿ya? Si hay alguna pregunta lo pueden hacer, si no voy a borrar para hacer un problemita más. Está todo claro. Muy bien. Ya la otra semana vamos a empezar con problemas en el espacio o con vectores en el espacio. El 2.13 más vamos a hacer. ¿Ya? En cuanto a los problemas, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes ya lo tienen, todos los problemas, eso no me van a decir que no, ¿no ven? Entonces, como ya lo tienen todos los problemas resueltos, diremos, excepto algunos alumnos que no lo deben tener, porque he visto en las fotocopiadoras, hay hasta el texto con los problemas resueltos, ¿no? Dice texto de Linier Gutiérrez, están resueltos todos los problemas, ¿no ven? Entonces, para el examen, ustedes tienen que estar ya estudiando otros problemas de otro libro, del internet, ¿no ven? Porque les decía, como yo no les controlo, ¿no ven? Si estuviésemos en las clases presenciales, bueno, yo los tomo los mismos problemas de práctica, porque yo sé que ahí no me están copiando, ¿no ven? Pero como no los puedo controlar, entonces tomo otro tipo de problemas. Y por lo tanto, ustedes ni bien terminen los problemas del práctico, ustedes saben que los problemas del práctico ahora constituyen solamente para ganar los 10 puntos. Pero para el examen tenemos que estudiar otro tipo de problemas, ¿no ve? Bueno, eso les recomiendo. Entonces ahora vamos a hacer el problema 2.13, que dice lo siguiente. Una lancha motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte a 25 millas, en un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas en la dirección 40 grados este-norte. Encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. Entonces nos vamos a trazar ahora un eje de coordenadas cardinales.
Aquí te lo van a hacer. Aquí está bien. Entonces ahora tenemos aquí el norte, ¿no? El sur, el este y el oeste. ¿Ya? Entonces el problema nos dice que una lancha a motor se dirige en la dirección 70 grados este-norte. Entonces, este-norte, así vamos a trazar. Si dice 70 grados este-norte, entonces 70 grados. 70 aquí o 20 grados noreste va a ser, ¿no ves? Entonces, de aquí a aquí hay 70 o aquí hay 20 directamente, ¿no ves? 20 grados. Esta es la velocidad de la lancha. Voy a anotarlo aquí. Me dice que la velocidad de la lancha es 25 millas por hora. Se repitió, estoy anotando este ángulo que es 20 grados. Y este otro 70, que son los 90. Dice, un lugar donde la corriente es tal que la velocidad resultante es de 30 millas hora en la dirección 40 grados este-norte. Entonces, la resultante está por acá. El gráfico lo tenemos que hacer a nuestra conveniencia, ¿ya? Lo que me resulta a mí más fácil interpretar mi problema. Pues para mí esta va a ser la velocidad resultante. Este ángulo me dice que es 40 grados. Y me dice que la velocidad resultante tiene una magnitud de 30 millas por hora. Entonces, eso es toda la información que tenemos para el problema. 30 millas por hora en la dirección 40 grados este-norte. Correcto. Encontrar la velocidad de la corriente y su dirección. Bueno, nuevamente yo tengo ya la resultante y uno de los vectores. Entonces tengo que encontrar el segundo vector que viene a representar la velocidad de la corriente. Entonces ahora ¿qué voy a hacer? Es esto. ¿Verdad? Pero un poquito lo vamos a falsear un poquito. Ahí sí, ya. Voy a achicar un poquitito. Velocidad de la corriente. Entonces ahora, a ver. ¿Sí? Ah, no. Tenía que alargarlo más bien. ¿Ya? A ver. ¿Verdad? La figura tienen que acomodarlo para que se pueda visualizar bien. Ya. Entonces, este vector representa la velocidad resultante. ¿Ya? Entonces, ahora uno. Entonces, ahora la velocidad de la corriente va a ser esta. Velocidad de la corriente, velocidad de la lancha, velocidad resultante. ¿No es? Muy bien. Ahora, fíjense que este ángulo de aquí del medio va a valer 30 grados. Este va a ser 30 grados. Entonces tengo 40 más 30, 70 más 20, que son los 90 grados. ¿No ven? Entonces ahora,
la velocidad resultante es igual a la velocidad de la corriente más la velocidad de la lancha. Conocemos la velocidad de la resultante y conocemos la velocidad de la lancha. Entonces, de aquí yo despejo la velocidad de la corriente va a ser a VR menos BL. Tengo una diferencia de dos vectores. Como conocemos la magnitud de VR y conocemos la magnitud de BL y conocemos el ángulo, fíjense, el ángulo que forma VR con BL es 30 grados. Entonces podemos aplicar la ley de los cosenos para la diferencia. Entonces tenemos BC va a ser igual a raíz cuadrada BR al cuadrado, 30 al cuadrado, 30 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 30 por 25 por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces, de esa forma encontramos la magnitud de la velocidad de la corriente. A ver cuánto nos sale. 30 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 60 por 25 por el coseno de 30 igual raíz 1503. Estas son millas sobre hora. Entonces ahora para dar la dirección de la velocidad de la corriente, yo puedo calcular este ángulo, fíjense, este ángulo que lo puedo llamar alfa, o puedo calcular este ángulo que yo lo voy a llamar tita, ya digamos. Tita. ¿Eh? Si encuentro el ángulo tita, voy a decir la velocidad de la corriente tantos grados este-sur. Si encuentro este ángulo alfa, diré tantos grados sudeste. Es lo mismo. En este caso, vamos a calcular este ángulo porque la respuesta está en función este-sur. ¿Ya? Entonces voy a calcular yo ese ángulo tita. Pero ahora tengo que relacionar la información que tengo en uno de los triángulos, ya sea en este triángulo de abajo o en el triángulo de arriba. Voy a trabajar con el triángulo de abajo, lo mismo, el triángulo de arriba o el triángulo de abajo. Entonces, este ángulo de 30 grados, fíjense, se reproduce aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a encontrar este ángulo, a ver si se puede ver, todo este ángulo. El ángulo que forma la velocidad resultante con la velocidad de la corriente. Todo este ángulo. ¿Ya? Entonces, este ángulo lo voy a llamar yo aquí beta. ¿Ya? Entonces, de tal manera que si yo encuentro el ángulo beta, este ángulo tita, que me está dando la dirección, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? Al ángulo beta menos los 40 grados. ¿Ver? Entonces, si yo encuentro beta, tita va a ser beta menos los 40 y voy a tener yo la dirección. ¿Cómo encuentro este ángulo beta? Encuentro aplicando la ley de los senos. ¿Por qué? Porque yo conozco este lado, que es BL, ¿ya? No conozco el ángulo, pero conozco yo este lado, que es BC, y conozco su ángulo opuesto, que es 30. Entonces yo puedo escribir la velocidad de la corriente dividido el seno de 30 grados, ¿no? La velocidad de la corriente dividido el seno de 30 grados va a ser igual a este lado, la velocidad de la lancha dividido el seno de este ángulo beta, de todo ese ángulo. ¿Ya? Entonces de aquí yo despejo el seno de beta. Entonces el seno de beta vaya
aquí vamos a tener BL por seno de 30 grados. ¿Ya? Seno de beta viene aquí. Seno de 30 por BL dividido la velocidad de la corriente. Entonces aquí voy a tener seno de beta igual, la velocidad de la lancha es 25 por el seno de 30, que es 0,5, dividido la velocidad de la corriente, que es 15,03. Entonces, de aquí yo encuentro el ángulo beta. ¿Cuánto nos sale ese ángulo B? 25 por 0,5 dividido 15,03. ¿Sí? Seno a la menos 1, 56,27. Entonces, este ángulo es 56,27 grados. Entonces, finalmente, la dirección, el ángulo θ, será 56,27 menos 40. Menos 40. Y esto es 16,27. Entonces escribimos 16,27 grados este-sur. Está medido de este a sur. ¿Ya? Entonces, de esa forma, perdón, estaría resuelto el problema. Voy a sacar una fotito si hay alguna pregunta que quieran hacerlo. ¿Cuánto era la respuesta? 16,27. Correcto. Trabajo con todos los decimales, por eso coincide con el resultado del texto. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, aquí voy a parar la grabación. Sin embargo, si todavía ha quedado algo pendiente, pueden hacer alguna consulta. Aquí vamos a parar la grabación.